Hola chavales, bienvenidos al capítulo número 2 del podcast de Kiwi. Sí, ya tenemos el capítulo número 2 de este podcast. Por fin llega al capítulo 2. En el capítulo 1 tuvimos más o menos una introducción ligerita. Se nos quedó un poco corta para este formato que tengo de 15 minutos y un poco desestructurado, pero prometo que según vaya pasando el tiempo y según vaya haciendo más podcasts, pues mejoraremos la calidad sin duda. Y bueno, en el anterior podcast hablamos un poco de fútbol al final. Quizás hoy también hablemos de fútbol si me sobra tiempo, pero hoy quería hablaros de otro tema también muy interesante, que es una de las películas más importantes de la historia, que es Ciudadano Kane, que está escrita, dirigida y actuada por Orson Welles como principal actor. Lo cual es muy curioso porque esta película, que por cierto no os he dicho la fecha, es de 1941, una película que se grabó en plena guerra mundial. Eh, no tengo ahora mismo el dato, pero creo que es antes del inicio de el ataque a Pearl Harbor de Japón en agosto del 41, creo que el 15 de agosto del 41. Me bailan ahora un poco las fechas, pero diría que es en agosto del 41 el ataque a Pearl Harbor. Y bueno, esta película, para que os hagáis la idea, se sitúa después de la victoria de Estados Unidos en la guerra de Filipinas contra España. Bueno, perdió a España, es un mal momento para España, tiene un bajón muy importante después de esta guerra, que además fue una guerra muy injusta porque fue una guerra que empezó con un ataque de falsa bandera del propio Estados Unidos hacia uno de sus barcos, que de hecho murieron personas en este ataque de falsa bandera, para tener así los Estados Unidos un chivo expiatorio con el que poder declarar la guerra a España, y en esa guerra toma Filipinas, toma también Puerto Rico y Cuba, las últimas colonias españolas que acabaron derrumando completamente el imperio español, aunque bueno, hay gente que toma el fin del imperio español después de la muerte de Franco en el año 75 porque considera la colonia de Guinea Ecuatorial, aunque yo eso lo veo un poco con pinzas, ¿no? Porque me parece un poco alargar mucho la historia que, que el Imperio Español sea con Franco, ¿no? Porque para mí ya no tiene esa esencia, para mí ese ya es un Estado moderno contemporáneo, sí que tiene esos tintes totalitaristas post etapa imperialista que tienen las dictaduras del siglo XX, como la Alemania nazi, la Italia fascista, la Unión Soviética estalinista, pero más allá de esto, también en Portugal, que tiene también una dictadura, también tiene Grecia una dictadura, pero más allá de esto no creo que se pueda considerar un imperio. Sí que hay imperios de naciones europeas del siglo XX, pues imperialismo, pues etapa imperialismo entendiéndolo como la etapa de los grandes imperios, del imperio español, del imperio francés, del imperio británico, que ahí sí que podemos alargar la fecha hasta más o menos esas instancias, podríamos incluso alargarla un poco más, pero ya la iría dejando más o menos por ese momento, incluso podríamos hablar del neoimperialismo, pero bueno, estoy hablando ahí de una película, pero para remarcarlo, porque este es el punto final. También hay imperios en el siglo XX porque podemos considerar, por ejemplo, el Tercer Reich de Adolf Hitler como un imperio. Y más allá de esto, yo lo que quería hablar hoy es de Ciudadano Kane, película de 1941, como dije anteriormente, que está escrita y dirigida por Orson Welles. Orson Welles, que posiblemente sea un hombre que a la mayoría de personas no le diga nada este nombre, pero realmente para los expertos en el cine, Orson Welles suena a nombre de eminencia. Orson Welles puede sonar para alguien muy aficionado al cine, como puede ser un Johan Cruyff, un Alfredo Di Stefano, un Puskás.
no sabría decirlo exactamente, pero sí que, además, para que os hagáis la idea de la dimensión que tiene Orson Welles en el mundo del entretenimiento, eh, es considerado el mejor director de cine. Hay otros que pueden entrar también, como, no sé mucho de cine, pero Christopher Nolan, Steven Spielberg, Franz Coppola, que sacó hace poco la película de Megalópolis, que fue un tremendo fracaso. Tenía muy buenos actores. El tema de la película no era tan bueno, ¿no? Porque al final era de un arquitecto que quería reconstruir la ciudad de Nueva York tras una guerra mundial, si no me equivoco, lo cual al consumidor promedio le debe sonar a un completo somnífero, porque si ya la arquitectura como estudio nos suena muy aburrido, plasmarla en un filme cinematográfico puede sonar inclusive aún más aburrido. Por si alguien se pregunta qué tal le salió en recaudación esta película, cabe aclarar que es una película que no estaba hecha con la intención de ganar mucho dinero, sino que era una película eh, que tenía como objetivo satisfacer un deseo de Franz Coppola, que era poder crear una película que él llevaba mucho tiempo planeándola, años, muchos años, no estoy seguro exactamente la cantidad, pero él quería hacerlo y quería hacerlo a su manera, de forma tan exacta como lo plasmaba él en su imaginación o en su mente, que no permitía que ningún tipo de estudio pudiese hacer una modificación al guión ni a nada en torno a la producción, lo que conllevó a que ningún estudio quisiese acabar por realizar la película, lo que le obligó a Franz Coppola a hacer la película por su cuenta con su dinero vendiendo viñedos. La película costó 120 millones de euros, más creo que 20 millones en publicidad, ya me dirás tú cómo vendiendo viñedos consigues 140 millones de euros. Yo sé que hay muchos ricos que tienen viñedos, pero no sé, va a ser que ahora comprar viñedos es la nueva gran inversión. No sé, no estoy en ese mundo de las altas esferas económicas, pero me sorprende mucho que haya recaudado tanto dinero vendiendo viñedos. Voy a tener que plantar ya unos cuantos. Eh, pero volviendo al tema, puede quizás estoy variando un poco aquí con la conversación, pero bueno, así hacemos más tiempo. Franz Coppola puede que no suene mucho, pero él tiene una película. Podría mencionar varias películas de Franz Coppola, pero me voy a quedar con una en especial, que es la película que posiblemente le suene a mucha gente, que es una de las películas mejor valoradas por la crítica y la que posiblemente a muchas personas, si le preguntan cuál es la mejor película de la historia, responderían esas, que es El Padrino. No solo El Padrino, sino toda la trilogía que corresponde al Padrino, desde El Padrino 1 hasta El Padrino 3. Yo solo me he visto la uno. Posteriormente hablaremos del Padrino también como película, pero esa es la película que hay, esas son las películas que hace Francis Ford Coppola, y bueno, nos hacemos ahí a la idea. eh, y para acabar concluyendo con la película de Megalopolis de Francis Ford Coppola, podemos hacernos a la idea de que el filme superó sus expectativas. O sea, la película se esperaba que fuese un fracaso, pero se esperó las expectativas de mucha gente, porque aún fue un fracaso aún mayor de lo posible, lo cual es complicado porque de los 140 millones aproximadamente que se invirtieron no existen cifras oficiales, pues solo se recaudaron 20 millones, lo cual es una pérdida completa de dinero, pero una gran satisfacción para nuestro buen amigo Franz Coppola, que consiguió cumplir uno de los sueños de su vida. Que por cierto, la película contó con muy buenos actores y se esperaba que fuera un fracaso ya, y como ya lo comenté. Pero ahora vamos a volver ya al tema de Orson Welles y su película Ciudadano Kane, que casi no he hablado de la película y llevo 10 minutos hablando. Antes de hablar de la película en concreto, me gustaría repasar los antecedentes de Orson Welles, y es que él vive en el auge cinematográfico que tiene Estados Unidos en los años 40, pero él empieza como un hablante de radio en el que cuenta historias. Y entre ellas hay una que debemos destacar, que es La Guerra de los Mundos, que él saca en el año 1938, un momento que está inspirado en un libro de 1800
98, pero la película se hace en 1953, pero hay un espectáculo radiofónico el cual se lleva a cabo en el año, lo estoy mirando, a ver si lo encuentro. 1938, sí, era el año que estaba pensando. Y bueno, y es que como comentaba, este espectáculo radiofónico es soberbio. Espero, por cierto, estar poniendo imágenes. Si no estoy poniendo imágenes y estáis viendo este podcast sin imágenes en YouTube, pues soy un maldito vago, ¿vale? ¿Qué puedo decir? Porque si no os estoy poniendo fotos de la espectacularidad que es Orson Welles en el mundo del cine. Pero volvamos al espectáculo radiofónico porque La Guerra de los Mundos nos cuenta una historia de una invasión alienígena en la Tierra en el que Orson Welles hace como si fuera un locutor radiofónico que informa sobre el conflicto. Pero claro, ellos no avisaron de que iban a hacer el espectáculo. Y Orson Welles estaba actuando como si... Imagínate, claro, en ese mundo no, en ese momento de la historia no existía tanta comunicación, no había redes sociales, la televisión aún no estaba del todo extendida, la televisión llega más en torno a los años 60 a poder popularizarse en torno a la clase media estadounidense, aunque sí que es cierto que ya existían algunos sectores de la población los cuales ya podían disfrutar de la televisión, pero de la población que podían disfrutar de la televisión, pero eso ya es más en un grupo más selecto de personas. Y claro, esto tú empiezas a escuchar en la radio que están invadiendo los alienígenas, claro, en ese momento que no estábamos tan acostumbrados a la ciencia ficción, y además con la elocuencia que lo hacía Orson Welles, porque no quiero que os imaginéis una persona que está ahí de bromitas, no, Orson Welles era un hombre que tenía una expresividad impresionante, o sea, era un genio a la hora de expresarse porque lo hacía con tanta elocuencia que era inefable el poder creerse lo que estaba contando. Era impresionante. Era un genio, un genio. Eh, Haciendo, y bueno, de hecho, mucha gente llamó al número de emergencias en Estados Unidos porque creía que de verdad había una invasión alienígena. Impresionante. Y bueno, retomándonos ya a la película, creo que los podcasts creo que YouTube me limita a un número de 15 minutos el podcast y aún casi no hablé de la película, así que puede que haya segunda parte, lo cual no sé cómo poner para la segunda parte, porque ¿qué pongo? Gibi Podcast 3 segunda parte 2 es complejo. Sabía que algún día me iba a pasar, ya me pasó en el segundo capítulo, que de hecho estaba ya por el minuto 14, me queda solo un minuto, y no sé, lo pensé, en el primer capítulo me sobró el tiempo, en este me va a faltar. Y bueno, no sé si ir concluyendo ya el capítulo por aquí. Os dejaré imágenes randoms. Imágenes randoms. Voy a dejar una imagen de Orson Welles, otra de las Guerras de los Mundos, otra de Orson Welles actuando. Las iréis viendo por aquí sin razón ninguna. Tal. Iré dejando aquí imágenes iconográficas para que os hagáis una idea. Y bueno, voy a ir concluyendo el vídeo por aquí, pero nos vemos ya en unos instantes porque voy a subir las dos partes a la vez. Así que quedaros escuchando porque la segunda parte, contando Ciudadano Kane, una de las mejores películas de la historia, va a ser una parte imperdible.